Le entregaron el cráneo y una parte de la pierna, un hueso de la pierna de su hija. La emoción brutal, intensa de ese día se repitió este lunes como un déjà vu. Los jueces en segunda instancia decidieron cambiar la tipificación a los cómplices de este crimen atroz. Le redujeron la condena a Kevin Villanueva, de 30 años, solamente le redujeron a 6 años. Y a Brian, el padre de sus hijos, y a su suegra, a Yolanda, simplemente les anularon la condena, porque para los jueces en segunda instancia ellos no participaron en el crimen, o sea, no asesinaron y descuartizaron, ¿no?, a Sol Siret, sino que solamente participaron en ocultar el hecho. Yo me pregunto cuánto más podrán soportar Rosario y Carlos Rodríguez, hoy convertidos en padres de sus nietos, unas criaturas que claramente sufren las consecuencias de lo que se ha convertido en la noticia criminal más mediática de los últimos tiempos, niños que sufren daño emocional, niños que son señalados, niños que incluso sufren bullying. Yo me pregunto cuánto más les alcanzará el estoicismo a Carlos y a Rosario para aguantar, para sobrellevar la carga emocional intensa y feroz que viven, zarandeados una y otra vez por el peor rostro del sistema de justicia. ¿O es que nos estamos olvidando que cuando ellos fueron a sentar la denuncia de la desaparición de Sol Siret, un policía les dijo: está con la cabeza caliente, ya va a regresar, seguramente ya se cansó de cuidar a sus hijos? ¿O nos estamos olvidando que ellos esperaron 4 años para poder finalmente encontrar, 4 años de búsqueda y 7 años litigando en el Poder Judicial para que esto no quede impune? Y el lunes lo que ha pasado es que otra vez han recibido una bofetada feroz y es como que una ganzúa nuevamente removiera heridas que no terminan de cerrar, menos con esta decisión judicial. Angélica Villegas. Vamos a hacerlo más práctico. Empleemos la ley del talión. Me mataste a una de mi familia, yo te mato a ti. Porque así se va a llegar. Es un claro mensaje de las autoridades peruanas hacia la sociedad. Tú puedes matar, puedes descuartizar, puedes hacer lo que quieras a cualquier persona y tienes la completa libertad. Es el amargo corazón de un padre que aún no se repone al recordar la imagen de una parte del cuerpo de su hija Sol Siret Rodríguez en la bañera de su concuñada, y ahora recibe una inesperada sentencia que deja en libertad a su esposo y suegra condenados por complicidad en el asesinato, resultándole aún más imperdonable que esta sentencia además le reduzca la pena a 6 años al cuñado de la víctima condenado por haberla desmembrado. Y que una reparación de 20.000 soles, cualquier cantidad de plata que puedan poner, para mí eso no me importa. Creo que es un camino bastante largo y todavía no termina. Hace 7 años comenzamos a investigar el caso de Sol Siret Rodríguez desde la vivienda de San Martín de Porres, donde ella creció con sus padres, quienes nos comentaban que fue reportada como desaparecida el 23 de agosto del 2016 en el dúplex del Callao, donde vivía con su esposo, su suegra, su concuñada y su cuñado. Ellos, de acuerdo al informe policial, se comunicaron todos en el mismo lugar ante la desaparición. Se realizaron remodelaciones en uno de los baños, donde posteriormente, años después, se confiesa por parte de su concuñada que ella era quien había asesinado a Sol Siret en complicidad con su cuñado, quien la había desmembrado. ¿Tú sírvete acá las limonadas? Yo sí no, porque no puedo tomar nada así. Limonada, sírvete tú. Yo voy a tomar mi agüita. El día comienza en el hogar de los Rodríguez Aybar, quienes ahora crían a los hijos de Sol Siret, el mayor de 11 entrando a la adolescencia y la niña menor de 9. Doña Rosario y don Carlos sienten que crían de nuevo a la hija que perdieron trágicamente. Yo preparo las loncheras, los llevo al colegio, yo los recojo, le ayudo con las tareas, en lo que pueda. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. ¿Y todavía preguntan por su mamá? Por supuesto que sí, él llora, solo yo extraño a mi mamá.
En otro rincón de esta casa en San Martín de Porres, en el que abundan tarjetas por el Día de la Madre, dedicadas al cielo, un cuarto con paredes moradas se mantiene intacto. Era el de Solciré Rodríguez, que ahora sus padres acondicionaron para los hijos de ella. Se mantiene del mismo color de cuando estuvimos aquí hace 4 años, que el cuarto recién ella lo había dejado. Sí, sí lo hemos dejado del mismo color, porque esos colores lo buscó precisamente mi hija para sus hijos. Aquí en la pared hay pegadas cartas. Esto collage que le dicen, eso lo he hecho por el Día de la Madre. Es una era digital con fácil acceso al Internet y hacer clic al caso Solciré Rodríguez en medio de un bullying escolar. Así lo califican los padres de Solciré, considerando un duro reto la crianza de sus nietos, tan afectados emocionalmente que hoy reciben tratamiento psicológico y psiquiátrico. Hubo un bullying, ¿no? A raíz de unas noticias que salió, donde le dijeron directamente, tu papá mató a tu mamá. Entonces, eso lo trajo abajo a mi hijo. Se puso muy mal, ¿no? Se puso un poco agresivo. Su nieto es quien habría tenido más edad para el momento en que los hechos ocurrieron. Así es, él sí. ¿Qué edad tenía su nieto? Él ya tenía 4 años y medio, pero él muy bien se recuerda, él habla a veces, habla cosas que nosotros nos quedamos así. No puede participar en una actividad, ¿cómo se llama?, que sea el Día de la Madre, porque se pone mal, se deprime, llora. Él lo único que sabe es que si ve una paloma blanca es su mamá que está en el cielo. Si hay una estrella en la noche es su mamá que lo está guiando. En esas nuevas consultas psiquiátricas que llevan los hijos de Solciré, los Rodríguez conocieron la inesperada sentencia del lunes que lleva el caso a cero. Este es el expediente que deja en libertad al esposo de Solciré y a su suegra por presunta vinculación con el crimen, en vista que, aunque realizaron cambios en su vivienda y se llamaban continuamente en el marco de la desaparición, no fue suficiente elemento para que el Poder Judicial los mantuviera en prisión. Además, en este expediente lo que más sorprende es que Kevin Villanueva, señalado de ser uno de los cómplices de Andrea, de 30 años, su pena se reduce a 6 por encubrimiento real. En segunda instancia piensa, ¿cómo se llama ese colegiado? Piensa que ese encubrimiento es real porque ya mi hija estaba muerta y ha sido después, post-muerte, que ha comenzado a desmembrarla. ¿Pero en qué pericia se basa el Poder Judicial para decir que el desmembramiento se da post-muerte? Eso no creo, no sé dónde lo han leído ellos, porque no está así en primera instancia. Y como también se consideró, como se llamó en esa instancia, que mi hija había sido desmembrada estando viva todavía. Lo que estoy entendiendo en segunda instancia es que la segunda instancia le está diciendo a la primera instancia que son unos ignorantes. Las llamadas que se producen entre Andrea y Kevin en el marco del crimen los llevaron a ser condenados en primera instancia, pero extrañamente en la apelación con nuevos jueces, estos no las validaron, según la defensa de la asesina confesa. Pero ante tantas llamadas, la posibilidad de comunicación es mayor. ¿Qué más le dijo a Kevin? Lo que ella ha comentado es que finalmente solo conversaron respecto a ese problema que ella había tenido con Solciré, pero en ningún momento ellos coordinaron respecto para matar, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo se concibe muerte? Que según Andrea, Kevin le ayuda a descuartizar el cuerpo de Solciré si se supone que no habían coordinado antes nada? Porque hay una lo que acabo de indicar es que la coordinación que había era precisamente por ese problema que ella había tenido con Solciré, es decir, las coordinaciones que tenían era porque ella le comenta finalmente a Kevin que había sucedido ese hecho muerte. Por eso es que a Kevin finalmente se le absuelve, porque Kevin llega después de que ya Andrea había ejecutado el hecho muerte contra Solciré. ¿Quién autorizó las remodelaciones en el baño y dormitorio de los hechos que imposibilitó en su momento hallar sangre en las piezas sanitarias años después, como ocurrió con la aplicación de un segundo reactivo? Inicialmente, Andrea Aguirre indicó en interrogatorio que los trabajos los ordenó su suegra Yolanda Castillo, con quien se comunicó continuamente cometido el crimen. Pero este detalle también ha sido descartado para mantener a la suegra de la víctima en prisión. Pero están citando la declaración del que hizo los trabajos, diciendo que el que hizo los trabajos refería que fue Andrea quien lo contrató y que la suegra no sabía nada. Ya, ok, pero ¿quién le dio permiso a Andrea? La declaración del albañil que ejecutó los trabajos en el lugar del crimen parecían más relevantes a los nuevos jueces.
Y eso lo empleaba la defensa de Andrea Aguirre para exculpar a la suegra de Sol Siret. Pero el primer abogado de Andrea me decía, el doctor Percy, que sí, que fue Yolanda, la suegra de Sol Siret, quien coordinó esos trabajos de remodelación en el apartamento en el marco de la desaparición de Sol Siret. El abogado puede decir muchas cosas, pero el abogado no es prueba. El abogado defensor de Andrea. Lo que determina la responsabilidad penal es la prueba que se actúa en juicio de primera y segunda instancia. Andrea un día dice que la suegra de Sol Siret ordenó hacer los trabajos en el inmueble y al otro día desmiente. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Quién coordina los trabajos? Ese es el detalle. Lo que pasa es que Andrea puede tener muchas versiones y sobre la base de varias versiones no se puede condenar a una persona. ¿De qué conversaba con Yolanda, con la suegra? ¿De qué conversaba Andrea en el marco de la desaparición? Sobre otros temas no vinculados. ¿Y por qué tantas llamadas entre ellas ese mismo día? Porque esas personas son conocidas, tienen vínculos de familiaridad. Claro, pero en el marco de una desaparición, no hay tantas llamadas con la suegra, luego dice que la suegra le sugiere los trabajos, hace llamadas también con su enamorado. Y la pregunta es, ¿qué pasaba en esa casa? ¿Ya todos sabían entonces lo que había ocurrido? Es que precisamente el hecho de las llamadas, la sala dice que es insuficiente, lo valora, pero ellos consideran que es insuficiente porque primero, no se puede saber el contenido de las llamadas. Yo quería... ¿A quién llamaba el esposo de Sol Siret cuando habían comunicaciones salientes hacia el teléfono de la víctima tras los hechos? La Fiscalía, Poder Judicial y Policía inicialmente consideraban esto una de las piezas claves. La defensa de Brian dice que como Andrea da de baja esa línea, no había posibilidad de que existiera comunicación entre Andrea y Brian durante ese tiempo. Es que cuando le da de baja a ella, supuestamente le da en octubre. ¿Y de cuándo son esas llamadas? Agosto, septiembre. Un mes, casi medio, han tenido el celular de mi hija manipulándolos. Andrea, ellos mismos. Cuando yo mandaba mensajes, cuando desapareció mi hija, te quiero, te amo, por favor, llámame, me salía la línea azul. Inclusive, el día 24 de agosto, ¿no? O sea, el día siguiente a las 12 y pico, cerca de 1:15 él indica que recibe una llamada de Sol para encontrarse en la Plaza Norte. Si el esposo de Sol Siret decía haber recibido una llamada de ella cuando ya estaba desaparecida, ¿con quién había hablado? Si el teléfono lo portaba a la asesina confesa. ¿Y de qué conversaban ellos dos en el marco de la desaparición de Sol Siret? Eso sí no me ha podido precisar mi cliente. ¿Cuánto tiempo tenían ellos de relación, Andrea y Brian, el esposo de Sol Siret? Tenían ya cierto tiempo, ¿no? Aproximadamente más de 2 años de relación. ¿Y Sol Siret sabía de esa relación que había entre su esposo y su concuñada? Lo más probable es que se haya enterado. Mi cliente dice que Sol Siret se llegó a enterar y que precisamente producto de esos problemas que habían a nivel interno familiar empezó pues las riñas y los encones entre ambos, ¿no? Hay un detalle preocupante para los Rodríguez Aybar que responde a sus dudas sobre una sentencia que consideran impune. Recuerdan que la ahora fiscal del caso, María Canaval, no contó con el suficiente tiempo para documentarse del caso, avanzar en la investigación si es que se requería más elementos y de esa misma manera lo presentó ante los ahora jueces. En la segunda fecha que dieron, se presentó un hombre ya un fiscal que dijo que lo habían separado y que sí, él iba a tomar el caso. Que le den un tiempo para leer el caso, o sea, 2, 3, 4 días, 5 días. O sea, yo en 5 días me voy a leer, ¿cómo se llama? Un archivo de 500 páginas o 1000 páginas. Y total que vamos a la tercera vez y la fiscal estaba nuevamente. El hecho de que este caso se investigara con lentitud desde un principio habría generado que no se pudieran conseguir más pruebas, como el detalle de las llamadas sostenidas entre toda una familia en el marco de un crimen, de acuerdo al análisis del Código Penal para estos casos. En el caso de Sol Siret, al haber llegado Kevin al momento en que ya no estaba con vida, se entiende, habida cuenta por las comunicaciones que él llega ya prácticamente cuando se había consumado el delito, a él únicamente le correspondería la penalidad en función al encubrimiento real y encubrimiento personal. 7 años y medio de un cuerpo en la bañera. Toda una familia ya está en libertad y la prisión recaerá sobre la asesina confesa. El silencio reina en la fiscal del caso, quien se abstuvo de conversar con nosotros. Pero después de tanta lucha, los padres de Sol Siret no se darán por vencidos y hacen esta advertencia. ¿Qué se ha estado cocinando en ese tiempo?
Vamos a presentar la apelación, una casación que se está pidiendo ya con la parte legal, así como a ellos les han brindado, ¿cómo se llama esa oportunidad? Bueno, que nos las brinden a nosotros.